y glorificar al Señor como Él se lo merece, amén. Él es grande, Él es el Dios maravilloso que merece la honra y la gloria, y que es injusto que no le alabemos, es injusto que no le exaltemos, porque realmente es justo que lo hagamos. Él lo merece, Él pagó grande precio por nuestras vidas y realmente tenemos que estar listos para adorarle y glorificarle. Hoy es un día importante porque es el día donde la iglesia se reúne en un mismo sentir. Tal vez no estamos en cuerpo presente, pero en un mismo sentir, por medio de las cámaras, tú de aquel lado, nosotros de este lado, pero en un mismo sentir para adorar y glorificar al Señor, y sobre todas las cosas para recibir la palabra de poder, la palabra poderosa del Señor que Dios trae para nosotros este día, para que podamos aprender y alimentarnos, porque es muy importante el alimento espiritual. Es muy importante que te alimentes, es muy importante que tú constantemente estés comiendo de la palabra, porque ese es el alimento que va a fortalecer tu alma, tu espíritu, y que tu vida espiritual va a ser sana porque estás siendo alimentado. Cuando dejamos la palabra, dejamos de alimentarnos, empezamos a morir lentamente, empezamos a estar viviendo una vida mediocre espiritualmente hablando. Entonces somos responsables del alimento que comemos, y es importante. Dios dice que constantemente estemos escudriñando la Escritura, leamos la Escritura, estudiando la Escritura, constantemente meditando en la Escritura, porque es el alimento para nuestra vida espiritual. Nosotros somos hermanos espirituales, Dios nos hizo espirituales. Acuérdese que Dios nos conectó cuando nuestro espíritu estaba muerto. Dice que Él vino y nos encontró muertos en delitos y pecados y nos dio vida, y vida en abundancia. Él nos dio vida porque estábamos muertos. Ahora tenemos una vida espiritual, y esa vida espiritual significa una conexión con el Espíritu Santo, una conexión con Él. Y si tú eres una persona que ya ha nacido espiritualmente, tú estás conectado con el Padre, y es importante. ¿Por qué la conexión con el Espíritu Santo? Porque Él nos está alimentando, nos está fortaleciendo, nos está ayudando a seguir adelante, hermanos, y más en estos tiempos difíciles, tiempos donde estamos teniendo restricciones, donde estamos realmente, hermanos, pasando tiempos donde no estamos con la libertad de poder adorarle en un templo. Lo podemos hacer de diferentes maneras, pero en un templo no podemos estar adorándole juntos como iglesia. No todos, ¿verdad? No estamos aquí nomás un grupo que está haciendo el trabajo de grabar estas enseñanzas y poderlas pasar por esta página de Facebook. Y bueno, pero son tiempos difíciles, pero no imposibles, ¿verdad? Dios nos ha dado la oportunidad de poder entender, hermanos, que en medio de todo lo que estamos pasando tenemos que exaltarle, adorarle, tenemos que alimentarnos, tenemos que seguir estudiando la palabra, tenemos que seguir compartiendo a Cristo, compartiendo el Evangelio, llevando esa palabra de esperanza a la gente que se está perdiendo. Es importante entenderlo. Necesitamos entender que aunque son tiempos difíciles, tenemos, hermanos, que seguir obteniendo una buena cosecha. Amén. Pero no dejemos de sembrar, porque si queremos tener una buena cosecha, tenemos que seguir sembrando. No podemos obtener una buena cosecha si no estamos sembrando. La persona que tiene un campo, hablando de la agricultura, si no lo siembra, pues no va a tener cosecha. Entonces en el campo del Señor también tenemos que sembrar para cosechar. Tenemos que sembrar buena semilla, amén. Tenemos que sembrar buena semilla para obtener buena cosecha. Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 10. Entre a la palabra del Señor. Queremos leer esa escritura. Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 10 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Padre, en el nombre de Cristo, bendice tu palabra. Queremos pedirte que esta palabra sea poderosa, que tú uses mis labios para transmitir el mensaje, el alimento espiritual que tu iglesia necesita. Que tu iglesia que te está escuchando, Señor, sea conmovida, esas fibras espirituales sean tocadas por tu Espíritu Santo, y que esta palabra penetre y este alimento haga su trabajo, Señor, en ese corazón hambriento, que sea edificado
cada corazón, cada alma sea edificada. Y que realmente, Señor, el mensaje de esta palabra que sea, Señor, aprovechada en estos tiempos de necesidad. Yo te pido que esta palabra sea poderosa, Señor, y que no vuelva vacía. Es tu palabra. Ayúdame, Espíritu Santo, a transmitir el mensaje. Y gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos hablando de, hermanos, que tenemos que sembrar. Y como dice el versículo, bueno, tenemos que sembrar, no tenemos que engañarnos, dice allí, está hablando de los que están sembrando mal, ¿ok? Y de los que están sembrando mal, y el que siembra mal, siembra para su propia carne, para su propio provecho. Muy bien, pero si sembramos bien, hermanos, dice que no nos cansemos, el 9, pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Pero lo que me llama la atención, la última frase que dice, si no desmayamos, quiere decir que no es fácil. Quiere decir que es difícil, y en estos tiempos es difícil. En estos tiempos que hay restricciones, es difícil, pero no imposible. Lo podemos hacer, podemos sembrar. Dios no dice que es fácil. De ninguna manera el sembrar, y sobre todo las cosas, hablando de sembrar la palabra, hermanos, no es fácil. De sembrar las cosas buenas no es fácil. Es más fácil hacer las cosas malas que las cosas buenas. ¿Ok? Pero no es imposible. Dios nos dice que no, si no desmayamos, dice a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Entonces, según, hermanos, la palabra de Dios, tenemos que sembrar para obtener buena cosecha. Y dice el 10, así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos. Y luego la última frase dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Eso está hablando, de, hermanos, de cuidarnos unos con otros. Hablando de la familia de la fe, está hablando de cada hijo de Dios, del que pertenece a una iglesia, del que ha sido lavada con la sangre de Cristo. Se está refiriendo, hermanos, a ellos, que tenemos que cuidarnos entre nosotros, tenemos que sembrar cosas buenas para los, mayormente, como dice ahí, para todo el mundo sí, pero mayormente para los que son de la familia de la fe, los que han conocido al Señor, los que tienen a Cristo en su corazón. Tenemos que sembrar, tenemos que estar allí sembrando para cosechar, hermanos, y de esa manera podamos obtener buena cosecha. Dice, hermanos, hay gente que ve el dar como una pérdida. Aquellos que piensan así tienen una mentalidad mezquina de miseria y pobreza. Sí, muchos piensan, hermanos, que el dar a otros está perdiendo. Pero Dios nos enseña diferente. Él dice que es mejor dar que recibir. Entonces, el que tiene una mentalidad así, pensando que si va a dar, está perdiendo, realmente es una mente pobre. Por eso ese tipo de personas nomás siempre quieren estar recibiendo y nunca dan, porque tienen esa mentalidad. Pero tristemente son gente que están viviendo mediocremente, en pobreza, en necesidad. Pero el que entiende que es mejor dar que recibir, como dice la palabra de Dios, hermanos, porque nosotros, dice la palabra de Dios, que nosotros somos fuente, una fuente. Dice que dentro de nosotros corrían ríos de agua viva. Refiriéndose a un río, tiene que estar corriendo, una fuente siempre tiene que estar dando. Pero nosotros somos como el conducto de la bendición de Dios. Entonces, si nosotros entendemos que es mejor estar dando ¿qué? Las bendiciones que Dios nos da. Va a haber abundancia, porque Dios es el que provee para nosotros. Y Dios provee abundancia. Y cuando hay abundancia, siempre va a haber para los demás. Pero si usted cree que si usted da lo que Dios le da, si usted da lo que Dios le ha dado, escúcheme, a otros, y piensa que se le va a acabar, tristemente se va a detener esa bendición, y tristemente siempre va a haber necesidad. Entonces nosotros tenemos que sembrar, hermanos, sembrar, y tarde o temprano vamos a cosechar, como lo dice el versículo. Si nosotros, hermanos, queremos cosechar bendiciones de Dios, y sobre todo vivir en la eternidad con Él, es sumamente necesario que nos fijemos qué es lo que estamos sembrando y en qué campo lo estamos haciendo. Entonces, si nosotros queremos, hermanos, hablando de la eternidad, hermano, hablando de lo que Dios nos ha dado, hablando de las cosas que vienen del tercer cielo, la provisión divina, hablando de las cosas divinas, cuando, hermanos, si nosotros entendemos que Dios nos está dando abundancia para que lo sembremos en este mundo, porque nosotros, como te lo dije, somos un conducto de bendición. Dios nos ha escogido para ello. Cada uno que es iglesia, que ha sido lavado con la sangre, cada uno que es hijo de Dios, déjeme decirle, no tiene que pasar necesidades.
Cuando hay necesidades, siempre Dios está ahí para suplirlas. No te puedes quedar ahí sentado sin hacer nada. Primeramente lo que tienes que saber es que tú eres un hijo de Dios y tú eres un conducto de bendición. Dios te ha escogido para traer la provisión divina a esta tierra. Y nosotros tenemos que tener esa mentalidad de que la provisión divina no tiene que ver nada más con las cosas que no vemos, también tiene que ver con las cosas materiales, las cosas que vemos. Nosotros tenemos que tener abundancia siempre. Si algo está faltando en nuestras vidas, hablando de aún así en las cosas materiales, tenemos que revisar nuestra vida y mirar qué es lo que está estorbando a esa bendición. ¿Qué es lo que está estorbando a esa bendición? Si nosotros nos damos cuenta, hermanos, Dios siempre estuvo proveyendo para los discípulos, para los apóstoles, para los que predicaban su palabra constantemente. Podemos mirar en la palabra de Dios que ellos estaban recibiendo la bendición del cielo. Aún ahí tenemos a ese gran profeta, Elías, que dice que aún Dios lo alimentaba, usaba los cuervos para darle alimento, para que le llevaban alimento a los cuervos, y era alimentado porque él estaba allá en el monte, en el desierto, y dice que él mandaba a los cuervos, y los mismos cuervos, esos animalitos negros que están feyitos, Dios los usaba para alimentar al profeta. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que provee. Dios es un Dios que constantemente está proveyendo. Entonces nosotros somos el conducto de bendición para esta tierra. Y nosotros no tenemos que estar, hermanos, pasando necesidades. Y si estamos pasando necesidades, tenemos que hablar con el Señor. Tenemos que revisar nuestra vida y mirar qué es lo que está estorbando para que esa bendición esté bajando, para bendecir no nomás nuestra vida personal, sino también a otros. A todos en la vida se nos dan semillas de amor, semillas de finanzas. Pero ¿dónde estamos sembrando ese tipo de semillas? Cuando hablamos, hermanos, de semillas de finanzas, ¿qué es lo que uno más desea en este mundo? Bueno, tener amor para la familia, amor para los amigos, amor para los familiares, y lo que más desea también, tener una buena estabilidad financiera. Es lo que más deseamos. Entonces Dios nos da todo eso, pero ¿dónde estamos sembrando? Porque eso es una semilla que Dios nos da. Dios nos da la semilla y nosotros tenemos que sembrarla para estar cosechando. El problema de nosotros es que siempre estamos impuestos a recibir nada más, a recibir. Pero dice que es mejor dar que recibir. Dios nos da la provisión para que demos. Dice que de lo que gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. ¿Y a quién lo vamos a dar? Al necesitado, al que está constantemente pasando necesidad, al que no, muchas veces, hermanos, al que no conoce de Dios. Tenemos que buscarlo y ayudarle y darle esa bendición, y sobre todas las cosas lo que tenemos que compartir es el evangelio a esas personas, para que ellos se conecten también, hermanos, con la fuente de bendición que es nuestro Dios. Tenemos que saber dónde estamos sembrando, qué lugar estamos usando para sembrar. Usted no va a sembrar en el desierto, usted siempre va a buscar una tierra fértil donde sabe que al sembrar esa semilla va a germinar y va a dar fruto. Es lo que buscamos. El agricultor busca siempre una buena tierra para sembrar. No va a ir a buscar un desierto para sembrar. Tiene que buscar tierra fértil para sembrar. Es necesario entonces de tener cuidado respecto al campo donde estamos sembrando y saber si nuestros esfuerzos están siendo enfocados para obtener lo que queremos cosechar. Ahora, si quieres obtener una cosecha sobrenatural, hermanos, tienes que estar conectado con el proveedor de la semilla, y de esa manera la responsabilidad de nosotros es buscar la buena tierra para que esa semilla sea, hermanos, sembrada, y de esa manera que germine y entonces obtengamos buena cosecha. Porque ese es el propósito, tener buena cosecha. Y cuando sembramos bien, buena semilla, y sembramos también abundantemente, vamos a tener una cosecha abundante. Ahora, para obtener buena cosecha, tenemos que sembrar buena semilla. Ya te lo dije, Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu
segará vida eterna. Ahí están dos clases de semilla. ¿Va a sembrar para la carne o va a sembrar para el espíritu? Pero lógicamente tenemos que sembrar para el espíritu como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque sembrar para la carne, ahí mismo lo dice, trae corrupción, trae muerte. Sembrar para la carne trae decepción, trae desilusión. Sembrar para el espíritu, dice ahí mismo, dice segará vida eterna. Y vida eterna, hermanos, cuando habla de vida eterna se refiere a todo lo que tiene que ver con el Señor, todo lo que proviene de Él, todo lo que proviene del tercer cielo. Y la buena semilla siempre nos va a bendecir con buenos frutos. Si tenemos muchos dones, habilidades, finanzas, pero si no las siembras en otras personas, no podrás cosechar más de lo que tienes. Siempre va a haber límite. Siempre va a dar límite. Dios le dio talentos a ciertos hombres. A uno le dio 1, a otro le dio 5, a otro le dio 10. Y los que echaron a trabajar esos talentos, esos lo multiplicaron. Pero uno de ellos tuvo temor y dice que lo escondió. Pero cuando vino el Señor demandó del fruto, demandó de lo que le había dado a ver si lo había multiplicado. Y tristemente no lo hizo así. Y el Señor dijo, se enojó con él, el amo, y dice que le quitó ese talento y se lo dio al que tenía más. ¿Por qué? Porque el propósito de lo que Dios nos da es que lo que Dios nos da a nuestras vidas es que lo multipliquemos, que lo administremos bien y lo multipliquemos, los dones, las capacidades. La buena semilla es para sembrarse en buena tierra y somos responsables de tener una buena cosecha. Dios no es responsable de nuestra buena cosecha. Dios nos da la buena semilla, pero nosotros somos responsables de saber dónde la vamos a sembrar o dónde vamos a plantar esa semilla. Entonces es importante entenderlo. Tenemos que buscar una buena tierra, de saber dónde vamos a sembrar para tener una buena cosecha. Porque el propósito de Dios es bendecirnos en abundancia. El propósito de Dios para nuestra vida es bendecirnos, es darnos abundancia, prosperidad. Pero nosotros somos responsables de que eso sea así. Dios es responsable de darnos la semilla, pero nosotros somos responsables de saber dónde la vamos a poner. Muchos dicen, tristemente aquellos que no entienden, muchos dicen, yo no tengo tiempo para ir a la iglesia, yo no tengo tiempo para hacer esto para el Señor, yo no tengo tiempo para servir, yo no tengo tiempo para esto, para aquello, y no quieren hacer nada en una buena tierra, hablando, hermanos, del reino de los cielos, no quieren sembrar nada. Y tristemente ese tipo de personas siempre están pasando necesidades. Ese tipo de personas siempre carecen de las cosas que vienen de Dios, de la provisión de Dios, porque no quieren entender, porque no quieren invertir, porque no quieren, hermanos, poner su semilla en buena tierra. Porque realmente recuerde que el fruto depende de la semilla. Si la semilla es mala, usted no va a tener buena cosecha. Pero si la semilla es buena, va a tener buena cosecha. Para obtener buena cosecha, la semilla tiene que ser, hermanos, hablando en el sentido espiritual, tiene que ser cosas espirituales. Una semilla espiritual es una semilla que tiene que morir. ¿Cómo está eso? Bueno, el Señor lo dijo de esta manera. En Juan capítulo 12, versículo 24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El grano, hermanos, para poder dar vida, tiene que morir. Tiene que dejar de ser lo que es Él. Tiene que dejar de ser lo que es Él. Y entonces, cuando esa semilla muera, entonces empieza a haber vida. Es algo interesante. Hablando, hermanos, ¿por qué mucha gente no está dando buenos frutos? Porque el propósito que en nuestras vidas, hablando de la vida personal, es que nosotros demos buenos frutos para el Señor, ¿sí? Pero ¿por qué no estamos dando buenos frutos? ¿Por qué no estamos dando frutos en abundancia? Porque totalmente no estamos muriendo a nuestra vida.
todavía estamos viviendo la vida anterior, todavía estamos viviendo en orgullo, todavía estamos haciendo caso al rencor, a las heridas del pasado, estamos, hermanos, todavía recordando lo que cierta persona nos hizo en el pasado y no estamos perdonando. Y tristemente no nos está dejando, hermanos, dar buen fruto ni dar frutos en abundancia. Es importante entenderlo. Por eso tenemos que morir. ¿Qué vino a hacer el Señor Jesucristo? Tenemos el mayor ejemplo, que el mismo Señor Jesús, hermanos, vino a esta tierra y tuvo que morir. Tuvo que morir para que pudiera dar vida. Y esto es semejante a la semilla de trigo. El trigo tiene que morir para poder dar mucho fruto. Y el Señor Jesús, hermanos, siendo quien era, Rey de Reyes, Señor de Señores, dice que se despojó a sí mismo, se quitó su traje real, dejó su trono de gracia y dice que vino a esta tierra y vino a vivir entre nosotros y se hizo hombre, se humilló como hombre. Y dice que fue, hermanos, y vino, y sabemos todos que fue crucificado y murió. Y murió, tuvo que ser enterrado como esa semilla. Y murió esa semilla muerta y tuvo que ser enterrado, pero dice que resucitó al tercer día. Y después de esto, hermanos, vino esa gran cosecha. Y parte de esa gran cosecha somos nosotros. Nosotros somos la cosecha del Señor. Entonces es muy importante entender que para poder dar fruto, para poder, hermanos, ser diferentes, hermanos, para poder realmente estar en ese propósito en el cual Dios nos ha llamado, tenemos que entender que tenemos que morir al viejo hombre y que nuestro nuevo hombre, hablando de esa criatura espiritual que ahora Dios le ha dado vida y vida en abundancia, de esa fruto en abundancia, tenemos que dejar que ese viejo hombre muera. Porque muchos así, hermanos, por eso no están dando fruto en las iglesias, porque todavía no se han convertido al Señor. No porque alaban a Dios, porque dan ofrendas, porque vienen a la iglesia, son cristianos, no. O son hijos de Dios. El que es hijo de Dios es el que ha aceptado a Cristo en su corazón, el que se ha arrepentido de sus pecados, el que ha muerto al viejo hombre y ha dejado que el nuevo hombre viva. Dice el Señor así de esa manera. Dice el Señor que debemos de dejar que el viejo hombre muera para que esa nueva criatura espiritual, hermanos, empiece a vivir la vida en Cristo. Entonces es muy importante entenderlo. Entender que es importante. Cristo tuvo que morir para que nosotros, hermanos, ahora pudiéramos disfrutar de lo que estamos disfrutando. Lo que sembremos, debemos dejarlo morir. Lo que sembremos debemos dejarlo morir. Debes aprender a sembrar sin ser, hermanos, convenencieros. ¿Qué importante es esto? ¿Por qué? No debemos de sembrar, hermanos, y con interés de recibir. Hablando de sembrar en otros. Tenemos que sembrar buena semilla y Dios va a hacer su parte. Y nosotros vamos a obtener esa abundancia. Porque muchos hacen y como diciendo, voy a hacer el favor, pero quiero que me lo pagues. Para que el día de mañana me lo pagues. Muchos piensan así. Tristemente ahí no hay cosecha. Tristemente ahí esa semilla realmente no va a germinar. Cuando usted hace algo sin esperar a nada a cambio, hermanos, entonces Dios empieza a orar y Dios conoce, dice, lo que tú inviertes en el reino, Dios te lo regresa al 100 por 1. Es muy importante entenderlo. Si siembras amor, no debes esperar una respuesta inmediata. Debes dejarlo y olvídalo y luego no renegar o murmurar. Porque la semilla debe de ser inservible para usted. No debe tener ataduras de beneficio personal a esa semilla. ¿Qué quiere decir? Que usted lo haga, siembre y siembre y a su tiempo va a cegar. Santiago 3:18 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. ¿Ok? Entonces esto es algo que va a trabajar automáticamente en nuestra vida. Usted no tiene que hacerlo porque hay dos cosas diferentes. Cuando lo hacemos por obligación o cuando lo hacemos por amor. Y el reino de los cielos, mire, esto es algo importante entenderlo. El pueblo de Israel
tristemente nunca lo entendió. Ellos tenían la ley. Dios le dio la ley al pueblo de Israel porque quería tener un pueblo perfecto, un pueblo que entendiera, que muchas de las cosas que el hombre estaba haciendo era pecado. Y de la única manera que iban a entenderlo era teniendo un reglamento de mirar qué cosas estaban quebrando, qué cosas no estaban haciendo bien. Y tristemente muchos de los judíos, hermanos, sí están obedeciendo muchas de los mandamientos, pero tristemente lo están haciendo por obligación. No lo están haciendo por amor. Y eso es lo que pasó. Pusieron en el lugar que le correspondía a Dios la ley y se olvidaron de Dios. Se olvidaron del que hizo la ley. Y tristemente eso no es así. Es mejor que lo hagamos por amor. Que obedezcamos por amor. Que atendamos, hermano, las cosas de Dios por amor. No por obligación. Por eso en las iglesias no hay gente bendecida. Muchos dicen, pero si el hermano está allí, siempre está allí, pero tristemente nada más está haciendo por obligación. No hay amor. No lo está haciendo por convicción, lo está haciendo solamente por obligación. Porque no le queda otro y ahí no hay bendición. Por eso cuando nuestros hijos nos obedecen, que nos obedezcan. Hay que enseñarlos que nos obedezcan por amor. No porque realmente nos miran como un sargento que los está mandando a hacer algo. Que realmente sean obedientes porque nos aman. No porque simplemente seamos sus padres, porque dos cosas tienen nuestros hijos: obedecernos porque somos sus padres o obedecernos porque nos aman. Eso es lo que el Señor quería del pueblo de Israel. Dios quería que Dios le obedeciera porque le amaba, no porque simplemente era Dios. Es muy importante. Ahora, dos cosas demandan nuestra vida: tenemos que obedecer a Dios porque es Dios, pero tenemos que obedecerlo por amor. Por eso Dios mandó que le amáramos por mandamiento, pero también hay que amarle por convicción, por agradecimiento, por amor, por todo lo que ha hecho para nosotros. Para obtener buena cosecha, no siembre para la carne. Eso nos dice la palabra. No debemos de vivir alimentando la carne. 1 Pedro capítulo 4 versículo 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahí nos está diciendo el tiempo que nos resta, no vivir conforme a la carne, porque ya, ¿cuánto tiempo hicimos mal? ¿Cuánto tiempo estuvimos, hermanos, sembrando para la carne? Ahorita el mundo ya no sabe lo que es bueno ni lo que es malo, ya la ley moral ha caído. Ya el mundo, todo lo que antes era inmoral, ahora es moral. Ahora las leyes están cambiando, están apoyando la inmoralidad. Tantas cosas que están haciendo mal. Ahora la gente está confundida. Pero cuando tú vas a la palabra de Dios no hay confusión. Ahí te dice exactamente lo que está mal en tu vida. Por eso tienes que saber qué estás sembrando. Si estás sembrando para la carne o sembrando para el Espíritu o para Dios. Entonces, no hay excusa delante de Dios. Nosotros sabemos, porque si tenemos el Espíritu Santo, los que son iglesia, yo estoy hablando del mundo que no sabe, está ignorante, no quiere entender porque hay una venda en sus ojos, su corazón está cerrado, pero para la iglesia no hay excusa. La iglesia sabe muy bien si tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo constantemente está redarguyendo nuestra vida y constantemente nos está enseñando las cosas que no están bien en nuestro corazón, constantemente. Por eso nos dio el Señor, nos dio el Espíritu Santo para que nos ayudara y nos diera la fuerza y nos hiciera entender las cosas que no le agradan a Él. Aun cuando no estamos entendiendo muchas cosas de la palabra, el Espíritu Santo está ahí y nos está redarguyendo. Pero la misma palabra nos incita y nos está invitando constantemente, que hermanos, en la Escritura, que tenemos que escudriñarla porque allí está la bendición, ahí está la vida eterna. O sea que no hay excusa para nosotros. Nosotros tenemos que saber que no podemos sembrar para la carne, tenemos que sembrar para el Espíritu. Por eso Pedro nos está diciendo para no vivir el tiempo que nos resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Él nos está diciendo que
Vivamos conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad, y conforme a la voluntad, vivir conforme a la voluntad de Dios significa sembrar, hermanos, semilla buena que nos va a bendecir, porque Dios conoce lo que hacemos, Él conoce lo que sembramos, Él sabe lo que tú estás haciendo, allá en lo oculto. A lo mejor nadie te mira, a lo mejor nadie te está mirando, pero Dios te está mirando. Él sabe lo que estás haciendo, qué semilla estás sembrando. Pero, hermano, si tú siembras para la carne, dice que cosecharás corrupción. Entonces, dice Romanos capítulo 2, versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. O sea, lo que tú hagas, hermanos, en secreto, tarde o temprano será juzgado. Tarde o temprano. Entonces no podemos escondernos. Por eso, muchas veces, hermanos, si tú siembras buena semilla, bueno, se te va a mirar en tu vida. Porque cuando tú plantas un árbol, aun si no supieras qué tipo de árbol es, vamos a hablar de un árbol frutal. No conoces de árboles, pero tú siembras un árbol frutal. Te dijeron, este es un árbol frutal, pero no sé qué fruto es. ¿Cuándo te vas a dar cuenta qué tipo de árbol es? Cuando salga, ¿qué? El fruto. Entonces, cuando tú mires el fruto, era un manzano. O era un árbol de naranjas. Hasta que no salga, a lo mejor no, estás ignorante, no conoces qué tipo de árbol es, pero cuando sale el fruto, entonces reconoces qué tipo de árbol es. Por eso, cuando nosotros estamos sembrando buena semilla y sale, nosotros no sabemos, hermanos, no conocemos la vida de la gente como pastores. Pero cuando miramos los frutos que están dando, sabemos que están sembrando buena semilla. Sabemos que están obteniendo buena semilla, están sembrando buena tierra. Pero también miramos cuando están sembrando mala semilla. También miramos, porque eso se mira en sus vidas. Entonces, tenemos que sembrar para el Espíritu, para Dios. Porque Dios, hermanos, conoce lo que estamos haciendo y tarde o temprano va a salir a relucir lo que estamos haciendo en secreto. Ahí dice, porque Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Lo está diciendo ahí. Dios nos paga por nuestra siembra. Acuérdese, no es en vano lo que estamos haciendo para Dios. No es en vano. Dios nos bendice, nos paga. Él nos recompensa. Romanos capítulo 2, versículo 6 al 10 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en el bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y luego dice allí, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El juicio primeramente y también al judío primeramente y también al griego. Voy a leer otra vez el 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Dice, el judío primeramente y también al griego. Está hablando primero a su pueblo, pero también a su iglesia. Ahí está diciendo. Y luego dice ahí, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Ok? Entonces, Dios paga por lo que tú siembras. Dios te va, ¿y cómo te paga? Con las grandes cosechas que recoges, la abundancia, hermanos, porque Él es el que decide si hay buena cosecha. Aunque tú haces todo lo correcto, muchas veces, hermanos, hay algo que te estorba y ya por eso se echó a perder tu cosecha. Sabemos que estamos en un lugar donde es un lugar de agricultura. Y ya aquí, hermanos, hay tiempos, ya la gente conoce que hay ciertos tiempos buenos y ciertos tiempos malos. Hay ciertos tiempos de abundancia y ciertos tiempos de escasez. Pero déjame decirte, para que esto funcione, tiene que haber agua, tiene que haber lluvia. Si, aunque sea una temporada buena, porque así lo marca el tiempo, si no llovió, tristemente se afecta la cosecha. Todo tiene que ir al pie de la letra, para que haya una buena cosecha, todo se tiene que hacer correctamente.
Todo tiene que funcionar correctamente. El clima, el tiempo, tiene que estar perfectamente para que haya una buena cosecha, aunque sabemos que son temporadas. Escúchame bien, pero si no está funcionando correctamente los tiempos, no llovió, el tiempo está diferente, se afectan las cosechas. Entonces, en la vida espiritual es lo mismo. Aunque sabemos que va a funcionar bien todo, pero si algo está allí mal, que está estorbando en nuestra vida, tristemente se afecta nuestra cosecha. Entonces, tenemos, hermanos, realmente, ¿quién es el que se encarga de que esto funcione bien? No somos nosotros, aunque nosotros tenemos la responsabilidad de hacer las cosas como Dios manda. Sí, pero aún haciendo las cosas como Dios manda, hermanos, el que se encarga de esto es Dios. Dios es el que se encarga. Entonces, nosotros tenemos que acudir a Él para que también, porque no podemos estar desconectados del Señor. Y tristemente Israel por eso no tenían buenas cosechas. ¿Por qué? Porque aunque tenían la ley, se desconectaban de Dios. Y tristemente era afectado su cosecha, era afectada su abundancia, su prosperidad era afectada. Cuando la promesa de Dios estaba allí, pero era afectada porque ellos se concentraban más en las reglas y dejaban a Dios fuera de esto. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que metamos a Dios en nuestras vidas, aun cuando estamos cumpliendo, porque algunos hermanos en las iglesias trabajan religiosamente. Vienen a la iglesia, dan ofrenda, levanten sus manos para alabar a Dios. Pero en su corazón hay cosas que están afectando y están viviendo una vida religiosa delante de Dios. Y tristemente eso afecta su cosecha, su abundancia. Pero uno puede decir, pero si el hermano estaba en la iglesia, el hermano siempre estaba allí, o la hermana estaba allí, ¿qué le pasó? Pero había algo en su corazón que estaba afectando a su cosecha, a su abundancia. Para obtener buena cosecha, depende de lo que se siembre. Gálatas 6, del 6 al 7, Gálatas 6, 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ok, lo que usted siembra, hermanos, usted va a cosechar. Siembre lo que desee cosechar, ¿ok? Todo lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. La semilla siempre dará fruto según su género. Si queremos recibir una sonrisa, debemos de dar sonrisas. Si queremos recibir amor, debemos de dar amor. Si queremos recibir dinero, debemos de dar dinero. ¿Qué quieres cosechar, hermanos, en tu vida? Entonces, depende de lo que estás sembrando y lo que vas a cosechar. ¿Quieres tener una buena relación en tu matrimonio? Bueno, tú tienes que sembrar buenas cosas en tu matrimonio para obtener, hermano, buen fruto, buena cosecha. Muchos quieren cosechar en su matrimonio cuando no están sembrando nada. ¿Quieres tener un mejor trato en tu familia? Bueno, empieza a sembrar buenas cosas para que tengas un buen trato. ¿Quieres tener buen trato con la gente allá alrededor? Bueno, sea amable. Empieza a sembrar buena semilla en la gente, en tus amigos, en tus vecinos, y vas a tener, hermanos, una buena respuesta. Pero depende de lo que tú quieras cosechar, es la semilla que vas a sembrar. O depende de la semilla que vas a sembrar, eso es lo que vas a cosechar. Entonces es muy importante entenderlo, porque muchos quieren lo bueno. ¿Por qué me va mal? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué ahora me pasó esto? Y yo no sé por qué Dios me ha dejado. No, Dios no te ha dejado. Tú estás sembrando mal y estás cosechando mal. Por eso vienen cosas a tu vida. Por eso hay necesidades en tu vida. Por eso vienen, hermanos, los martillazos de Dios a tu vida. ¿Por qué? Porque es lo que estás cosechando, porque es lo que estás sembrando. Por eso tenemos que entender que si queremos tener buena cosecha delante de Dios, tenemos que sembrar buena semilla. Dios nos ha dado la provisión. Dios nos provee para que nosotros tengamos una buena cosecha.
pero no estamos haciendo lo correcto. Comienza sembrando todo aquello que quieres cosechar. Muy importante. ¿Ok? ¿Cuántos quieren tener un cheque cada semana? Bueno, pues hay que sembrar trabajo. El cheque no te va a llegar, bueno, aunque a uno le llega por correo. Pero eso que le llegó por correo, escúcheme bien, porque algunos dicen, a mí yo no estoy trabajando y me llega por correo. Sí, pero es la cosecha del tiempo que trabajaste antes. Ese es el sistema. Estás recogiendo tu cosecha de lo que ya sembraste antes. Porque si tú vas hablando de este país que, gracias a Dios por esta nación, que dan el desempleo. Si tú vas a pedir desempleo y no trabajaste años atrás, ¿de dónde te van a dar desempleo? Porque el desempleo que se te da, es un ejemplo que te pongo, es lo que ya acumulaste años atrás. Tu derecho de tomar ese cheque que te va a llegar por correo y te va a llegar a tu casa y vas a estar sentado y te va a llegar por correo. Pero esa es la cosecha de lo que trabajaste tiempo atrás. Porque hermanos, algunos quieren recibir sin trabajar. Algunos quieren, hermanos, como estaba, tristemente, me encontré un joven y jovencito, creo que tenía como 27 años. Homeless. Un vagabundo. Y le preguntaba, ¿y tú eres de aquí? Sí, yo nací aquí. Oh. ¿Y tienes familia aquí? Sí, dice, aquí vive mi mamá y mis hermanos, ahí en Fresno. Y aquí vive un hermano en Hanford. Él andaba por Hanford. Y le digo, ¿y por qué andas tú de vagabundo, de homeless? Aquí como le dicen, se le dice homeless. ¿Por qué andas de vagabundo? Si estás bien jovencito, ¿sabes por qué? Porque vivo la vida mejor. No tengo que trabajar. Y la gente me da. Pero hermanos, no te le podías ni acercar porque olía feo. No te le podías, andaba sucio. Tristemente una mentalidad mediocre, con todas las posibilidades de estar bien, con todas las posibilidades de vivir bien, jovencito, toda la fuerza de la juventud, hermano, de ese muchacho. Pero tristemente una mentalidad mediocre. Y muchos, hablando en el sentido espiritual, están así, quieren nomás estar recibiendo. Ya le encontraron al sistema. Hablando en lo espiritual, ya nomás están, hermanos, viviendo de lo que reciben, pero nunca dan. Nunca dan. Cuando el Señor dice que es mejor dar que recibir. Tristemente, no están recibiendo las bendiciones de Dios. Comienza sembrando todo aquello que quieres cosechar. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. ¿Ok? Entonces, porque muchos comienzan y a la mitad se desaniman. Y algunos hermanos, como aquella persona que un día me habla y me dice, pastor, mire, hable con mis hijos, hable con mi esposa. ¿Por qué? No me quieren obedecer. Mire, ya dejé de tomar, ya no estoy tomando y no me quieren hacer caso. Le dije, ¿cuánto tiempo tienes sin tomar? 3 días. 3 días. ¿Y cuánto duraste tomando? 20 años. Le dije, ¿cómo quieres tú que en 3 días ya te obedezcan? Cuando 20 años, fíjate bien, 20 años tú duraste con ese vicio del alcohol. Y tú le estás exigiendo a tus hijos que te obedezcan como si fuera el premio para ti. No, es algo que tú tienes ahora que empezar a cultivar en tus hijos. Que ellos te miren. En 3 días, ¿quieres componer lo que en 20 años destruiste? Estás bien equivocado. Tienes que empezar a sembrar buena semilla y entonces, cuando esa semilla germine, entonces vas a cosechar lo que quieres. Pero 20 años le sembraste golpes, le sembraste groserías, maldiciones, desprecios. ¿Cuántas veces les perturbaste su sueño? ¿Cuántas veces no los dejaste dormir, los dejaste sin comer por ese vicio? ¿Y tú quieres que en 3 días que te traten como un rey? No, tienes que empezar a sembrar y entonces
vas a cosechar buen fruto. Tristemente muchos quieren recibir sin sembrar. Entonces dice, si no desmayamos, vamos a recibir, segaremos, dice, si no desmayamos. Entonces tenemos que estar constantes, hermanos. Hay unos que vienen a la iglesia y ya una semana, 2 semanas, ya quieren que todo sea diferente. No. Tienen 40 años en el mundo metiéndole basura a su cuerpo y quieren que en 2, 3, 4 días ya sea todo diferente. No, hay un proceso de limpieza, un proceso que va a comenzar el Espíritu Santo a hacer en tu vida y que va a depender de ti, de tu esfuerzo. Va a depender de todo la semilla buena que ahora vas a comenzar a sembrar. Acuérdate que al sembrar hay que esperar un tiempo para que empiece a germinar esa semilla. Y luego va a germinar la semilla. Hay que esperar un tiempo para que el fruto salga. Y luego sale el fruto, hay que esperar un tiempo para que el fruto madure y entonces esté listo para ser cortado. Acuérdate que es un proceso, no es de la noche a la mañana. No te desanimes. Dice que si no te desanimas, entonces segarás. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Para obtener buenas semillas, sembremos para el Espíritu. Pablo nos aconseja sembrar para el Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 17, dice la palabra de Dios así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Sembremos, te lo voy a decir parafraseado, sembremos para el Espíritu y no sembremos para la carne. Eso está diciendo Pablo, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Fíjate bien. Por ejemplo, el Espíritu quiere hacer cosas y lógicamente que el Espíritu va a hacer, aquí está con una E mayúscula, se está refiriendo al Espíritu Santo. El Espíritu quiere hacer cosas para Dios en nuestras vidas, pero la carne está estorbando. La carne está poniéndose como un obstáculo, está obstruyendo el plan, el propósito, no está dejando que se haga. Hay una lucha constante. Entonces tú empiezas a alimentar el Espíritu. Entonces la carne se va a debilitar. Entonces el propósito de Dios se va a cumplir en nuestra vida. Y el propósito de Dios es bendecirnos, o tener abundancia, prosperidad. Entonces se va a lograr en nuestra vida que haya esa prosperidad de Dios en nuestra vida, la abundancia en nuestra vida. Por eso muchos no están recibiendo, hermano, la bendición de Dios, la provisión de Dios. ¿Por qué? Porque están sembrando para la carne. No están sembrando para el Espíritu y ahí vienen llorando delante de Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto a mí? Solamente a mí no. Es que tú estás mal, estás sembrando para la carne y por eso estás cosechando esas desilusiones. Estás cosechando tanta necesidad en tu vida. ¿Por qué? Porque no estás sembrando para Dios. Ahora, si empiezas a alimentar la carne, lógicamente que el Espíritu no va a poder hacer su trabajo. Y el trabajo del Espíritu es bendecirte. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a cosechar, como dice la palabra de Dios. Si siembras para la carne, vas a cosechar corrupción. Entonces en tu vida no va a haber cosas positivas, puras negativas, puras necesidades, puras calamidades, puras desilusiones, pura destrucción. Entonces tenemos que abrir nuestra mente y entender que si sembramos para Dios, la provisión de Dios va a estar en nuestra vida. Sembrar para el Espíritu es sembrar, hermanos, el Evangelio. Hay que entenderlo. Dios nos dice que sembremos el Evangelio. Salmo 26, 5 al 6 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Está hablando de el Evangelio, porque esa es la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. ¿Sabe por qué muchas veces no estamos sembrando el Evangelio? Porque muchas veces no estamos sembrando para nosotros mismos. Y eso quiere decir que no estamos viviendo el mismo Evangelio, no lo estamos viviendo. Porque vivir el Evangelio significa, hermanos, sembrar para Dios y cosechar buena cosecha en nuestra vida, buen fruto, abundancia, prosperidad. Entonces, ¿cómo vas a llevar el Evangelio cuando tú tienes necesidad? Cuando tú estás en derrota, la gente no te va a creer. Pero si te miran bendecido,
Si te miran, hermanos, realmente con abundantemente bendecido, con prosperidad, y tú llevas el evangelio, entonces te van a creer, porque tú mismo eres un testimonio del poder de Dios, de ese evangelio poderoso de Dios, de esa semilla poderosa de Dios que es el evangelio. Pero cuando hay necesidad y te miran todo quebrado y quieres compartir a Dios, no te van a creer. No te van a creer. Yo he oído personas que dicen, ¿para qué voy a ir a la iglesia ahí con usted si yo miro a fulanito que está bien quebrado? Pero lo que no saben es que ese fulanito no está haciendo las cosas bien. Está sembrando mala semilla. Es lo que no saben. Y entonces empiezan a criticar a la iglesia y piensan que la iglesia es mala, piensan que el evangelio es malo, piensan que Dios es malo. No. Esa persona es mala porque no está haciendo bien las cosas. Y es un mal testimonio. Y si cree que esa persona no va a dar cuenta delante de Dios, déjame decirlo que sí. Y si por culpa de esa persona la gente no cree, Dios va a demandar a esa persona. Y le va a ir mal. Y no estoy hablando allá en el cielo, allá va a ser otra cosa. O allá cuando vaya a compadecer delante de Dios. Yo me refiero aquí en la tierra, desde aquí ya le va a ir mal. Ya va a empezar las calamidades, las necesidades. Una persona que nunca va a tener paz. Una persona que se va a sentir, hermanos, que en veces hasta con ganas de suicidarse. Una persona que no va a encontrar amor. Una persona que hasta su sueño va a ser perturbado. Porque hay demonios que lo están rondando. Es una persona que no está haciendo bien las cosas, está sembrando mal. Y que está dando mal testimonio. Por eso es importante entenderlo, que tenemos que sembrar el evangelio, pero el evangelio lo tenemos que vivir. Que la gente mire que yo estoy bendecido. Que la gente mire que realmente Dios está conmigo. Para obtener buena cosecha, siembre conforme al tamaño de la cosecha deseada. Si usted siembra poquita semilla, pues va a cosechar poquito. Esa es una ley. Si usted siembra mucha semilla, va a tener grande cosecha. Y si usted siembra mucha semilla, va a tener más probabilidad de que la cosecha sea grande. Si usted siembra 10 semillas y se le mueren 9, una va a dar vida, pero va a ser poquita su cosecha. Pero si siembra miles de semillas y se mueren 1000, usted va a tener miles de posibilidades de que usted tenga una grande cosecha. Entonces, depende como usted desee su cosecha, entonces usted va a depender de cómo va a sembrar. Algunos siembran poquito y quieren tener abundancia. Pues no, hermanos, así no trabaja esto. Hay que sembrar abundancia para obtener abundancia. Hay que sembrar mucha semilla para obtener mucha cosecha. Esto es la ley de la vida. 2 Corintios 9, 6 al 7 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, fíjese bien lo que dice, 2 Corintios capítulo 9 del 6 al 7 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y déjame decirte que específicamente este versículo habla de finanzas. Específicamente habla de ofrendas. Y hay mucha gente, hermanos, que quiere ser bien bendecida, pero no ofrenda. No le da a Dios lo que le pertenece. Pero en sus vidas se nota. En sus vidas se nota. En su vida se nota si hay abundancia. En su vida se nota si hay prosperidad. Tristemente es así. Por eso dice, si tú deseas grande cosecha, pues depende de lo que siembras. Si siembras poquito, pues poquito vas a segar. Si quieres recibir mucho amor, debes sembrar mucho amor. El sembrador sabe que para producir una gran cosecha debe sembrar gran cantidad de semilla. Si lo que está recibiendo en bendiciones no es lo que usted espera, es hora de cambiar la cantidad que usted siembra. Y esto es una ley. Hermano, no se trata de hacer trampa, no se trata de robar, de mentir o ser deshonesto para ser más próspero en las finanzas. Es mejor sembrar semilla en los terrenos correctos y Dios bendecirá más.
Esto Dios lo dice así. Es mejor sembrar en buen terreno. Y yo déjame decirte, lo que tú le das a Dios, Dios lo dice en su palabra. Si tú das 1, Dios te da 100. Si tú das 100, Dios te da 1000. Así es de fácil. Pero algunos no dan nada, hermanos. Son los que más piden, los que más necesitan. Tristemente, hermanos, Dios no los va a bendecir. Tristemente, toda su vida van a estar necesitados. Simplemente aquí, hermanos, gracias al Señor que Dios nos ha bendecido tanto en esta iglesia. Sé que no son muchos los que ofrendan, pero hemos permanecido hasta hoy. Porque doy gracias por aquellos que han entendido que no tengo la necesidad de estarles exhortando, porque ellos solitos han venido, hermanos, y han traído sus ofrendas y lo que le tienen que dar a Dios, se lo dan, sin necesidad de estarles exhortando. Esos son los bendecidos. Yo lo puedo mirar, pero el que no ha entendido, aquí ni siquiera, hermanos, he visto algunos que deben de venir y que deberían de venir a ofrendar. Ya no los he visto. No sé cuántos meses ya llevamos de pandemia, ya ni me acuerdo. Y no los he visto aquí. Tristemente, pero cuando andan en necesidad, bueno, voy a cambiar de plática porque luego son muy sentidos. Isaías 17 del 10 al 11 dice: porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, fíjate lo que dice, ¿ok? Sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. Ponle oído a esto que voy a decir. El día que las plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana. Pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Wow, está tremendo. Si le pusiste esa atención y me estás escuchando allá, mi hermano, y no estás realmente dándole a Dios lo que le tienes que dar, escucha este versículo. Jeremías 8:13 dice: los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. ¿Sabes por qué dice el Señor esto? Porque sabes que había una ley que el que tenía plantíos de frutales o de legumbres o cosas que tenían que ver con la agricultura, hay una ley para los judíos que cierta cantidad la tenían que dejar ahí. Y esa cantidad que era dejada allí era para los pobres. Era para la gente pobre. Por ley tenían que dejar algo. Y era una ley. Y ellos, entonces los pobres venían y tomaban del fruto y se lo llevaban. Era una ley, ¿no? Aquí si te miran tomando en las huertas, aquí llega la policía y te puede levantar infracción, ¿verdad? Pero hay ciertos rancheros que son muy generosos. Cuando ya pasaron las máquinas o ya se van a levantar las cosechas, todavía quedan ciertos frutos allí en la planta. Solamente tienes que pedir permiso y te dan permiso. Pero aquí con los judíos era una ley. Se tenía que dejar algo para los pobres. Pero este versículo está diciendo allí algo tremendo, hermanos. Dice: los cortaré del todo, dice Jehová, no quedarán uvas en la vid. Se está refiriendo a eso. Ni higos en la higuera. Y se caerá la hoja. Y dice: y los que les he dado pasará de ellos. Ni eso va a quedar. Hay que abrir el entendimiento. Lo que se da a Dios debe ser voluntario, no por obligación. Fíjese bien. Debe ser con agradecimiento y generosidad para que el reino de Dios sea expandido aquí en la tierra.
Usted lo que le da a Dios, déselo con todo su corazón, hermano. Usted no ande reprochando lo que le da a Dios, porque yo he oído por ahí gente que reprocha. Yo siempre he dado mis diezmos y mis ofrendas y yo no he faltado. Eso ya es un reproche. Si tú lo estás dando, que Dios sepa que lo das. Él es el que te va a bendecir. El pastor no te va a bendecir. La gente no te va a bendecir, ni el que le estás diciendo. Dios es el que te va a bendecir. Y como te dije hace un momento, y si Dios te está bendiciendo, se va a mirar en tu persona. Se va a mirar en tus hijos, en tu casa. Pero si hay escasez es que porque realmente no hay bendición. ¿Cuánto tiempo tenemos, hermanos, con estas restricciones? Y gracias a Dios no nos ha dejado. No nos ha dejado. Porque aún en la escasez Dios nos va a bendecir cuando estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Si usted le está dando a Dios, no lo ande reprochando nada. Usted déselo a Dios con todo su corazón. Porque dice allí, hermanos, pero esto digo, ok, lo que se da a Dios debe ser voluntario, no por obligación. Es lo que te decía hace un rato, que hay que hacerlo con amor. No porque la regla te lo está pidiendo. Hay que hacerlo por amor, voluntario, con generosidad, porque ahí está la bendición. La bendición para el pueblo de Israel no era que llevara sus diezmos al alfolí. La bendición para el pueblo de Israel era el entusiasmo y la alegría y el agradecimiento con lo que lo llevaban. Porque muchos llevaban y no eran bendecidos. Dios bendecía porque miraba el corazón. Acuérdate que detrás de la ofrenda está tu corazón. Y es lo que Dios mira primero. 2 Corintios 9, 6 al 8 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no de tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, ahí dice, abundéis para toda buena obra. Ahí está, dice, tu bendición, tu recompensa. Pero dice Ageo 1:6, dice, siembras mucho y recoges poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. ¿De quién está hablando? De aquellos que, hermanos, que no están haciendo las cosas bien. Y aquí está hablando totalmente de finanzas. Está hablando de la bendición financiera. Antes era los frutos del campo, esa era tu bendición. Antes era el ganado, lo que sembrabas en la tierra, el fruto de la tierra, las legumbres, los árboles frutales que plantabas. Ahora ya no tenemos árboles más que los que tienen los rancheros, la gente rica, pero nosotros dependemos de lo que trabajamos, del cheque que recibimos. Ahora son finanzas, no recibes cajas de manzana, pero recibes un cheque cada semana. Eso ya cambió para nosotros, pero esto es aplicado también en estos tiempos. Eso no cambia. Por eso dice, si lo haces bien, muchos trabajan y trabajan. Tiempos de cosechas, hermanos. 12, 14 horas trabajando, no sé cuántas horas. Algunos hasta doblan turno, pero no se les mira nada. ¿Por qué? Porque ni se acuerdan de traerle a Dios lo que le tienen que dar. Y si usted, hermanos, cree que Dios no está ignorando esto, déjame decirte que no, porque tristemente hasta estás pecando porque estás creyendo que Dios es ignorante. Dios no es ignorante, Dios no ignora nada. Lo que tú haces o dejas de hacer para Dios, Dios no es ignorante en esto. Y si tú crees que Dios está pasando por alto lo que no le has dado a Dios, tarde o temprano llega un recibo a tu casa, tarde o temprano a tu familia. Y yo soy, hermanos, un testigo de esto. Un testigo. Así que no quiero causarte miedo ni temor, sino solamente te estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Mi interés, si quieres tú dar o no dar, no es mi problema. Mi interés es que estés bendecido y tu bendición está en la obediencia a la palabra, no obedecerme a mí, a la palabra. Para obtener buena cosecha,
Para tener buena cosecha, siembre en terreno fértil. Mateo 13:8 dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Cual 100, cual a 70, cual a 30 por uno. Está hablando de abundancia. Está hablando de que realmente cayó en buena tierra, y cuando sabemos que el fruto, la semilla cae en buena tierra, hay mayor posibilidades de que germine. Por eso tenemos que sembrar, hermanos, y buscar buena tierra para sembrar. Porque si usted siembra para el reino de los cielos, usted va a estar bien en esta tierra. Y no nomás en esta tierra, también va a estar bien en el reino de los cielos. Porque algunos dicen, pastor, me habló una vez una persona, y no era de la iglesia, no era de nuestra iglesia, pero me pidió un consejo. Y me dice, pastor, quiero pedirle, me conoce. Y me dice, pastor, quiero pedirle un consejo, porque algunos me dicen que yo estoy mal. Yo quiero que usted me diga, mire, yo no estoy dando el diezmo a mi iglesia. Bueno, ¿y qué dice su pastor? Pues que tengo que dar el diezmo, ok. Pero lo estoy dando a la radio. Y lo estoy dando a un lugar, a un orfanatorio. Dice, ahí estoy dando mi diezmo, pero la palabra de Dios no dice que lo dé a la radio ni al orfanatorio. El Señor es muy claro en esto. La palabra, ¿quiere hacer lo correcto delante de Dios? Pues sí, pastor, pero yo veo que esto está bien. Yo no digo que tiene una buena intención, pero no es la regla de Dios. La regla de Dios es que usted lleve sus diezmos al alfolí y sus ofrendas. Y el alfolí es el lugar donde está el sacerdote. Y esto tiene que ver con la iglesia. Ahí tiene que poner y depositar. Ahora ya no son alfolí, porque el alfolí era un almacén. Ahora son canastas, y ya no es ganado ni semilla. Por eso eran almacenes. El alfolí era el almacén donde se guardaba la semilla, el ganado, donde todo lo que se ofrendaba. Antes esas eran las ofrendas, porque con eso se pagaba. Pero ahora es el dinero. Ahora ya no tiene que traer animales, porque ¿dónde los meteríamos? ¿Verdad? Imagínense que tendríamos que rentar el lugar de acá atrás y llenarlo, y lo tuviéramos lleno de animales, de sacos de maíz. No, ya no, esos tiempos cambiaron. Ahora son finanzas. Ahora los alfolí son las canastas de las ofrendas. Ahora usted dice la palabra que debe llevarlo al alfolí. El alfolí es la canasta en el templo. Ahí lo tiene que llevar y depositar. Eso dice la palabra. Pero eso no. Si usted quiere darle a la radio, no estamos contra eso. Si usted quiere darle al orfanatorio, no estamos contra eso. Usted dele ofrenda a la radio y dele ofrenda al orfanatorio si quiere, si le alcanza. Pero lo primero es casa, porque usted es responsable de que el sacerdote coma. Usted es responsable de que no se apague el fuego en el altar, porque de sus ofrendas depende la familia del sacerdote y de que el fuego en el altar siempre esté ardiendo. Y si se llega a apagar, usted entre a la palabra y usted va a mirar todo lo que viene en contra de usted, por si usted es culpable de que ese fuego se apague. No lo había visto de esta manera, pastor. Pues yo se lo presento así. Entonces quiere decir que yo tengo que, sí, tiene que, usted es responsable de llevar sus ofrendas y sus diezmos a la iglesia donde se congrega. Y no a otra iglesia, a la iglesia donde se le está dando de comer, donde se le está predicando, donde se le está enseñando, donde se está orando por usted. Esa iglesia usted tiene que dar sus ofrendas. Ok, entonces estoy equivocado. Sí, si usted quiere dar una ofrenda extra a la radio, al orfanatorio, en eso no nos metemos. Dios le va a bendecir todo lo que usted da y siembra en otros lugares también, pero primordialmente en la casa donde usted está siendo alimentado espiritualmente. Porque tenemos que entender, hermanos, que es buenas intenciones dar a otros, pero si estamos faltando en lo primordial, estamos mal en todo. Dice la palabra de Dios así en Marcos capítulo 10, versículo 29, ya casi terminó. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mi nombre y del evangelio. Dice que no hay ¿qué? Ninguno.
Pero dice, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casa, hermanos, hermanas, madre, hijos, tierra, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Todo lo que usted invierta en el Señor, Dios se lo va a regresar. Dice que no hay ninguno que ha invertido y no se le ha regresado. Porque Dios es, hermanos, el banco del Señor es el banco más derecho y recto y perfecto que tenemos. En los bancos que usted invierte es un robadero. Pero déjeme decirle, el único banco que le va a regresar lo que es justo y que más todavía de lo que usted merece es el banco del Señor. Invierta en el banco del Señor, invierta en el reino de los cielos. Para obtener buena cosecha siempre en el reino de los cielos, el mejor terreno para sembrar es el reino de los cielos. La persona que siembra en el reino de los cielos es una persona espiritual. La clave es invertir en el reino de Dios. Fíjese bien, ¿por qué? Porque cuando usted invierte en el reino de Dios, esto contribuye a la restauración de las familias, de los hijos, de los matrimonios, en llevar el mensaje de esperanza para que muchos salgan de la opresión, para que gente se salve, para llevar el evangelio a aquellos que se están perdiendo. Y puedan ser aquellos que, hermanos, también que puedan ser libres de adicciones y de disfrutar una vida abundante. Y con esto termino. Aprovecha en este tiempo para sembrar en el reino y así obtendrás una buena cosecha. El mejor lugar para sembrar es el reino de los cielos. Hermano, quiero invitarte a que recapacites. Si no estás invirtiendo en el reino del cielo y te estás preocupando por otras cosas, déjame decirte que hay escasez en tu vida. Se está desviando la bendición, pero es el momento de recapacitar, de entender que Dios nos está aconsejando que sembremos en el reino, porque es el mejor lugar donde vamos a obtener mejores intereses y mejores bendiciones, abundancia, prosperidad para nuestra vida. En estos tiempos de escasez no hay excusa, mi hermano. Hay que sembrar buena semilla. Si tú quieres tener buenas cosechas en este tiempo, siembra buena semilla, porque viene lo mejor todavía. Estos tiempos van a pasar y viene el tiempo de cosechar. Recuérdalo, no importa la situación o lo que está pasando a tu alrededor, mientras tú estés haciendo lo correcto delante de Dios, Dios te va a proteger de todo lo que viene. Ponte de pie y en el nombre de Cristo, yo bendigo cada uno de tus hijos, Señor, en este momento, esta palabra poderosa, Señor, que nos haga recapacitar de que necesitamos tener buena semilla y que esa semilla viene de ti. Y si no la estamos obteniendo es porque no nos estamos conectando contigo. Tenemos que recapacitar y conectarnos a ti, Señor, para que esa buena semilla empiece a venir a nuestras vidas y de esa manera sembremos y que podamos cosechar una cosecha abundante, Señor. Abundancia, prosperidad para nuestra vida. Yo te pido perdón, Señor, si hemos sido negligentes, si no hemos, Señor, entendido esta fórmula de sembrar bueno para cosechar bueno, Señor. Yo te ruego que por tus hijos, Señor, que tú bendigas a tus hijos. Ahí donde estás, dile, Señor, perdóname y ayúdame a entender que tengo que sembrar buena semilla y esa semilla proviene de ti. Y no me he estado conectando contigo, Señor. Perdóname porque no he tenido una buena relación contigo. Yo quiero conectarme contigo para que esa buena semilla empiece a venir a mi vida. Y de esa manera, Señor, tener una buena cosecha, un buen fruto, Señor. Y que haya abundancia en mi vida personal, en mi familia, en mis hijos, Padre, a mi alrededor. Donde quiera que ando, que haga un buen ambiente, Señor. Porque tú estás conmigo. Perdóname, Señor, porque he sido negligente. Ayúdame a entender lo que esta palabra en mi vida, Señor, sea una palabra que va, Señor, a perfeccionarme, a hacerme diferente, a transformarme, a entender, Padre, que esta es la ley, Señor. Esta es tu
propósito en mi vida, la bendición. En este momento, Señor, te pido por cada uno de tus hijos, bendícelo grandemente, aquel que ha entendido, que en este momento está recapacitando, en este momento que tu Espíritu Santo toque su corazón y empiece, Señor, a obrar, a cambiar mente, Señor, a cambiar la mente y transformar corazones, Señor. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, una bendición especial para ellos. También te pido, Señor, por aquellos que están enfermos, que tú los sanes, Señor. Aquellos que han, Señor, tal vez han caído por este coronavirus, en el nombre de Jesús declaramos sanidad sobre sus vidas. Que empiece a fluir tu Espíritu Santo y que empiecen a sanar ahí donde está, Señor. En el nombre de Jesús, que los proteges, Padre, de todo ataque del enemigo, de los que quieran perjudicar sus vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y ahí tú que me estás viendo, no tienes a Cristo en tu corazón, yo te invito a que lo aceptes. Yo te invito a que empieces a recibir a Cristo en tu corazón, para que empieces a tener buena semilla. Ábrele tu corazón a Cristo y dile: Señor, perdóname de mis pecados. En este momento te reconozco como mi Salvador. Reconozco que he pecado y reconozco que tú moriste por mí. Y hoy me arrepiento y te pido perdón. Te entrego mi vida y mi corazón para que seas mi Señor y Salvador. Entra a mi corazón, Señor, y séllame con tu Espíritu Santo. Dile: Señor, perdóname, guíame, muéstrame qué camino he de tomar, muéstrame. Estoy en tus manos y te doy gracias por la salvación que me das. Gracias, gracias, Señor, en Cristo Jesús, amén. Déjame decirte, si hiciste esta oración y recibiste al Señor en tu corazón, déjame decirte que ahora perteneces a la familia celestial. Ahora eres parte de la familia divina y ahora eres mi hermano en Cristo. Dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente, los ángeles del cielo hacen fiesta y tu nombre está escrito en un libro, en el libro de la vida. Y te felicito porque ahora eres mi hermano en Cristo. Felicidades. Y déjame decirte, iglesia, tú que me estás escuchando, está atento porque pronto vamos a comenzar ya los servicios en el estacionamiento de la iglesia, en el 849 Escalán, Avenal, California. Acuérdate que ya pronto empezaremos. Estar atento a los anuncios que vamos a poner en la página de la iglesia. Y prepárate para lo que viene. Bendición y abundancia. Dios te bendiga y hasta pronto.